Unidad 5. Esta es la clase magistral de la unidad 5, modelo lineal general. El modelo lineal general incluye varios modelos estadísticos como lo son el ANOVA, ANCOVA, MANOVA, MANCOVA, la regresión lineal ordinaria, el test de T y el test de F. Este modelo lineal general es una generalización de la regresión lineal múltiple al caso de más de una variable dependiente. A través de funciones matemáticas se intenta modelar estadísticamente una variable de respuesta en estudio en función de una o más variables predictoras de interés. Y todavía, si queremos ir más allá, podríamos contar con los modelos lineales generalizados. Existen también los modelos lineales generalizados de efectos mixtos, el modelo lineal general de efectos mixtos, que van a permitir modelar otro tipo de respuestas, como podrían ser respuestas de tipo categórico. Esto puede ser variables cualitativas o variables ordinales. Y también se usan en otros casos cuando se están trabajando con mediciones repetidas. Eso es, en la misma unidad muestral hacemos más de una medida de la variable de interés. Eso puede trabajarse, por ejemplo, a través de modelos lineales generalizados de efectos mixtos. Pues bien, en el modelo lineal general se puede escribir una ecuación en la cual y es igual a x por b más u, donde y es una matriz con observaciones de las variables dependientes, siendo cada columna un conjunto de observaciones de una de las variables. X es una matriz con observaciones de las variables independientes, siendo cada columna un conjunto de observaciones de una de las variables. B es una matriz con los parámetros que habitualmente se van a estimar. U es una matriz de errores o ruido. Generalmente se asume que los errores están incorrelacionados y que siguen una distribución normal multivariante. Recordemos de la unidad de regresión lineal múltiple que había una forma de hacer la estimación de los coeficientes de la regresión que es de tipo matricial. Pues es esto exactamente. Extender esto para pues otro tipo de modelos que nos permitan hacer el estudio de variables de respuesta cuantitativa. Es decir, el modelo lineal general sigue con la idea que se va a modelar una variable cuantitativa. Y aquí ya empezamos a hablar de que para aplicar ese modelo deberíamos de estar pensando en una distribución normal multivariante. Es decir, una distribución normal que involucra ciertas relaciones entre diversas variables. ¿Y cuáles son los aspectos clave del modelo lineal general? La variable de respuesta tiene una distribución normal donde sus dos parámetros son independientes uno de otro. Y esto va a ser la media y la varianza. Esto nos quiere decir que si la media que estamos estudiando en algún momento toma valores promedio, valores altos, estos valores altos no deben por qué correlacionarse con valores altos de la varianza, porque ambos términos van a ser independientes. Este principio permite que el estudio de estas relaciones sea más sencillo y de ahí a que entendamos ya de otra forma lo que significa la homocedasticidad en el contexto de un modelo lineal general o de la misma regresión lineal simple o múltiple. La relación entre parámetros y variables explicativas es lineal, es decir, casi siempre estamos estudiando la composición aditiva de los efectos de las diferentes variables. Y es igual a más x sub 1 por beta sub 1 más x sub 2 por beta sub 2 y así. La composición aditiva va a permitirnos hacer ese estudio de una forma más sencilla. De hecho, algunos modelos más modernos, como los modelos aditivos generalizados, parten de ese principio, de estar sumando los efectos para poder hacer predicciones de una variable dependiente. Estos componentes tienen un efecto menor o mayor sobre la variable de respuesta y eso lo entendemos a través de los coeficientes que van a estar
calculándose para cada uno de esos predictores. Y recordemos que esos coeficientes van a ser coeficientes del tamaño del efecto, como lo son el estadístico de t, cuyo valor absoluto nos dice cuál de las variables es más importante. También vimos el test Omnibus para los predictores y concluimos también que el predictor que tiene el valor de f más grande va a ser el predictor más importante. Pero también podemos trabajar con los mismos coeficientes de la ecuación, siempre y cuando estos coeficientes estén estandarizados o las variables independientes con las que se trabajen van a tener las mismas unidades de medida. Pero pocas veces los diferentes predictores que vamos a utilizar van a tener las mismas unidades de medida. En ese caso es importante explicar, y hay que tomar nota de ello, que cuando queremos comparar el efecto de un predictor sobre la variable respuesta con otro predictor o otro efecto de otro predictor, se puede trabajar con los coeficientes de esa ecuación una vez esos coeficientes estén estandarizados. Eso quiere decir que tuvimos que hacer una transformación de tipo z para cada uno de los valores de cada una de las variables independientes y también de la variable de respuesta. Así obtenemos un modelo de regresión con variables estandarizadas. En ese caso, simplemente tenemos que comparar el coeficiente de la variable x sub 1 con el coeficiente de la variable x sub 2. Si el predictor en términos también de valores absolutos de una de las variables es más grande, pues entonces ese va a ser el predictor más importante. Y también podríamos hacer la comparación de la influencia que tienen esos predictores directamente con el coeficiente si los predictores han sido medidos en las mismas unidades de medida, lo cual no ocurre siempre. Otro aspecto es que en tamaños de muestra, pues siempre tendríamos que trabajar con esos coeficientes estandarizados y lo que queremos es determinar a partir de los coeficientes cuál es el más importante, aunque las unidades de medida sean las mismas. Y bien, las variables predictoras pueden ser numéricas o categóricas. Ya vimos que se puede trabajar con variables categóricas, variables ficticias, pero en el modelo lineal general contamos con variables predictoras, las cuales no se manejan a través de variables ficticias, sino en el análisis de varianza, por ejemplo, se hace la comparación de una variable independiente en k categorías. Estas podrían ser 2, 3, 4 o hasta 20 o más categorías, si es que contáramos con una gran cantidad de muestras suficiente para hacer esas comparaciones. El modelo lineal general unifica los conceptos de diversos métodos estadísticos en un solo concepto, como veremos más adelante. Y bueno, ¿cuál es la importancia de que en estos modelos siempre se esté hablando de la normalidad? Pues en el teorema del límite central se habla que la distribución normal resulta de la composición aditiva, recordemos el término, de efectos de variables explicativas, aunque eso no siempre se va a cumplir. Pero pues con base a eso vamos a trabajar eso como un supuesto de esa modelización o ese modelado. La importancia de los modelos aditivos es que permiten estudiar la contribución individual de los predictores frente a los modelos multiplicativos, que son los modelos con interacciones. En la última unidad en la que vamos a trabajar con diversos temas de la regresión que no fueron cubiertos en otros capítulos, se va a explicar la diferencia entre los efectos principales y los efectos de las interacciones. En las interacciones lo que se trabaja son los modelos multiplicativos. Y bien, ya hablamos de la estandarización de los predictores. Cuando se hace esa estandarización, en la parte práctica ya se presenta un ejemplo. Y ahora veamos las transformaciones de variables. Muchas relaciones no lineales entre el predictor y la respuesta pueden realizarse mediante el uso de transformaciones matemáticas sencillas. Por ejemplo, la ecuación exponencial, logarítmica y potencial resultan de la conversión o la transformación ya sea de la variable independiente, de la dependiente o de ambas en logaritmos de la base que uno elija.
También existe la ecuación hiperbólica donde se está trabajando con el inverso de x. Esto quiere decir de que todos los valores de x los van a estar dados por 1 entre x. Y dentro de estas transformaciones, para poder aplicar, para poder resolver ciertos problemas, también se cuenta con la estandarización normal, por llamarlo de alguna forma, y la estandarización robusta, que la vamos a ver más adelante. Existen otras transformaciones que no siempre son recomendadas, en primer lugar porque el manejo matemático ya se vuelve más complejo y poder regresar después de todo ese manejo complejo matemático a tener una idea eh, que corresponda a las variables en sus unidades originales o en la forma en la que se presentaron ya es un poco más difícil. Y no se recomienda en términos generales utilizar ese otro tipo de transformaciones. Por ello, pues se va a trabajar únicamente con las transformaciones de variables de tipo logarítmicas. La ecuación hiperbólica se puede consultar en la presentación o en la unidad número 2 cuando se hablaba de la correlación, cuando pueden utilizarse otras transformaciones como la de raíz cuadrada y la cuadrática o la elevación al cuadrado más bien de la variable. Eso no hay que confundirlo con la regresión cuadrática, pero para fines prácticos ya se recomienda lo siguiente. Dado que hay otros métodos de regresión no lineal y regresión no paramétrica, solo se recomienda actualmente trabajar con las transformaciones de tipo logarítmicas. Existen otras transformaciones que pueden ser también mucho más potentes, como las de Box-Cox, que no la vamos a ver aquí en el curso, pero que van a atender a otros contextos. Aquí en la regresión, pues nos vamos a conformar con estas y en algunos casos, para poder resolver ciertos problemas específicos, vamos a elegir la estandarización y la estandarización robusta. Pero pues existen alternativas diferentes como la regresión polinomial, los splines, los modelos aditivos generalizados, la regresión local, que dejan pues en el pasado el uso de esas transformaciones de variables. Y bien, entonces, antes de empezar con las transformaciones, recordemos que la linealidad se evaluaba a través tanto de los gráficos de dispersión como ese gráfico cuando ya se ha hecho la regresión, que sería el gráfico de los valores de residuales frente a valores predichos. Y si encontramos una tendencia, pues íbamos a descartar para una tendencia en esos residuales, íbamos a descartar la linealidad a la vez que la homocedasticidad. Pero existen también pruebas de hipótesis para determinar si esas relaciones son lineales. Y dentro de ellas vamos a ver dos únicamente. La prueba de error de especificación de la ecuación de regresión de Ramsey para detectar errores de especificación en el modelo. ¿Y qué significan los errores de especificación en el modelo? Es que posiblemente la forma de la función con la que estamos haciendo el modelado no sea la adecuada para las variables que tenemos. De manera que cuando se rechaza la hipótesis nula de esta prueba de hipótesis, generalmente debemos de seguir investigando con posibles transformaciones o la inclusión de términos polinomiales, entre otros. Reset compara el modelo actual con el modelo actual más algunos términos polinomiales y devuelve el resultado de una prueba de F. Los términos no lineales agregados explican mejor la varianza en el resultado. Entonces hay un error de especificación de algún tipo, como por ejemplo no incluir algún término curvilíneo. Un valor P significativo de la prueba es una indicación de que hay que investigar más a fondo la relación entre los predictores y la respuesta, porque ese modelo lineal no va a ser posiblemente la mejor explicación de la predicción de Y a partir de esa X o esas X. Y el test de Harvey-Collie para linealidad se trata de una prueba de test sobre los residuos recursivos. Examina si la relación verdadera es lineal frente a una relación convexa o cóncava.
La hipótesis nula es que la regresión se modela correctamente como lineal. Y aquí vamos a ver este ejemplo. En primera instancia se ha evaluado la relación entre estas dos variables cuantitativas con un gráfico de dispersión y se está poniendo como referencia, se está incluyendo en el gráfico una relación lineal asociada a estas observaciones, la mejor relación lineal que podría existir. Sin embargo, parece que la relación no es lineal, puesto que el comportamiento de los datos se va alejando de esa relación lineal. Entonces, al aplicar tanto el reset test, aquí se obtiene un valor P no significativo, con lo cual se concluye que habría que, esa especificación del modelo que se cuenta con esta regresión lineal, de primero se trabaja la regresión lineal, que es la que tenemos acá, y se investiga para ese modelo lineal y nos dice que la especificación del modelo no va a ser suficiente con esa relación lineal, puesto que se ha rechazado la hipótesis nula. Para este otro test, vemos que la relación tampoco parece ser lineal, aunque está en el valor límite, pues igual podemos encontrar que no hay suficiente evidencia para ese rechazo de la hipótesis nula, aunque estamos muy cercanos. Y posiblemente se tengan que investigar ya sea la inclusión de términos polinomiales o algún tipo de transformación de los datos antes de hacer el modelado. Y bien, ahora que ya entendemos eso, podemos pensar en las transformaciones de variables y las vamos a dividir en tres partes. De primero, el modelo potencial, en el cual hacemos pues una transformación tanto de y como de x, es decir, de la variable de respuesta y de la variable independiente. Y por eso se conoce como el log-log model. Y va a estar dado por el intercepto por x a la beta, es decir, el logaritmo natural de y o el logaritmo de y, dependiendo del logaritmo que vayamos a elegir, podría ser un logaritmo de base 10, va a ser igual al logaritmo de a más beta por el logaritmo de x. Al hacer las operaciones algebraicas correspondientes, pues esta suma por propiedades de los logaritmos va a ser una multiplicación. Se usa para el modelado de procesos de crecimiento. Corresponde a una relación multiplicativa, puesto que se ha hecho la transformación de ambos términos de la ecuación. Y esto implica que cambios proporcionales en x se asocian con cambios proporcionales en y. Entonces, recordemos en toda la matemática que en algún momento vimos, de acuerdo a cálculo diferencial, a las tasas, y bueno, entonces podemos pensar cuáles podrían ser las aplicaciones de este tipo de transformaciones. Por ejemplo, los cambios proporcionales en la demanda de un producto se pueden predecir a partir de los cambios proporcionales en el precio. En términos prácticos, se hace la transformación logarítmica del predictor y de la respuesta. Y cuando obtenemos un resultado de la respuesta, como veremos en el manejo práctico en R y en Yamovi, la predicción que nos dan estos modelos van a ser en términos de logaritmo en el que se ha hecho la transformación. Eso quiere decir que cuando ya obtenemos la ecuación y hacemos alguna transformación dada cierta x, el valor que nos va a dar va a ser logaritmo, por ejemplo, de base 10 de SY, ¿no? De manera que debemos de elevar en ese caso a la 10 ese logaritmo de base, es el resultado obtenido para obtener el valor directo de y. Y aquí tenemos un ejemplo. El logaritmo de base 10 de el PIB per cápita en dólares relacionado con el logaritmo de base 10 de la mortalidad, de la tasa de mortalidad infantil. Esta explicación, después de hacer las transformaciones, posiblemente nos presente residuales más cercanos al modelo de regresión que si hacemos esto a través de las variables originales en las que no se han hecho esos cambios al logaritmo de base 10. Y aquí obtenemos entonces que nuestro único predictor
mm, va a estar dado en términos del logaritmo de base 10. Ahora tenemos la regresión exponencial. Este modelo también es conocido como log response variable, porque el cambio en el logaritmo se ha hecho únicamente para la variable de respuesta. Y el modelo matemático va a estar dado por y igual a por exponencial de beta a la x. Es decir, el logaritmo natural de y es igual al logaritmo natural del intercepto por beta por x más beta por x. También corresponde a un proceso de crecimiento donde la respuesta tiene una transformación logarítmica. Es un proceso aditivo multiplicativo. Los cambios aditivos en x se asocian con cambios multiplicativos en y. Ejemplo, el número de personas que sufren de una enfermedad en función del tiempo transcurrido. El crecimiento en el número de enfermos opera de forma multiplicativa, mientras que en el otro lado de la ecuación va a operar una forma aditiva. Aquí hay que tomar en cuenta lo siguiente para tanto este modelo como el anterior. Los R cuadrados no son comparables cuando la respuesta es una de tipo Y o de logaritmo de Y. Estas transformaciones se hacen para cumplir con un supuesto de linealidad o porque la relación multiplicativa va a ser más sensible que la aditiva. Sin embargo, si tenemos un modelo lineal en el cual un modelo con una transformación del logaritmo de base 10 para la variable de respuesta y lo comparamos con otro modelo de logaritmo que no contiene un logaritmo de base 10 para la respuesta, esos modelos no serían comparables en términos de un R cuadrado, por ejemplo, porque las respuestas son diferentes. Bien, y aquí hay un ejemplo, un modelo exponencial en el cual la respuesta en el eje Y, logaritmo 10 de la función renal en función de un indicador bioquímico llamado creatinina. Con esta forma, con esta transformación, vemos que estos residuales se están aproximando al modelo lineal. Aquí tenemos la variable independiente de forma original porque no ha sufrido ninguna transformación. Y finalmente tenemos la ecuación logarítmica o el log predictor variable. Este está dado por esta forma. Y es igual al intercepto más beta por el logaritmo de x. Es decir, y es igual a más beta por el logaritmo de x. Es el modelo más sencillo de los anteriormente vistos, puesto que se obtiene de forma directa el valor predicho de y. Es un proceso también, al igual que en el caso anterior, multiplicativo aditivo. Bueno, multiplicativo aditivo mientras el otro era aditivo multiplicativo. Cambios multiplicativos en x se asocian con cambios aditivos en y, lo contrario al modelo anteriormente visto. Ejemplo, la calidad de vida en función del ingreso nacional en una muestra de países. Es razonable pensar que un incremento proporcional en el ingreso se asocia con un cambio aditivo en la calidad de vida. Aquí tenemos un ejemplo en el cual se presenta el logaritmo de la variable independiente y esto va a predecir directamente al valor promedio de y. Las transformaciones de variables, ya conocen cuál es la estandarización, pues tomar todos esos términos de la variable que querramos estandarizar. A cada una de las observaciones se le resta el valor promedio de esa misma variable dentro de su desviación estándar. Pero aquí lo que tenemos es una estandarización robusta y el término robusto viene que se está utilizando una medida central robusta. Una medida central robusta va a ser aquella que no se influencia, por ejemplo, por valores extremos muy altos o muy bajos. Y la estandarización robusta consiste que en cada una de las observaciones, tanto de la variable dependiente como de la independiente, se le va a restar la mediana de esa variable independiente y se va a dividir dentro del rango intercuartílico. Esa se conoce como la estandarización robusta y se utiliza cuando tenemos generalmente valores atípicos importantes.
Y bien, ahora vamos a ver el tema de la regresión polinomial. Aunque un polinomio de grado k más 1 tiene una forma no lineal, esta es una función lineal en sus parámetros, es decir, una regresión lineal múltiple con términos aditivos. Esa es la diferencia entre hablar de relaciones lineales, que los podemos identificar a través de, por ejemplo, gráficos de dispersión o las pruebas que hemos visto sobre linealidad, y todo lo que tiene que ver con términos aditivos se conoce como una función lineal, como podría ser esta, donde y sub 1 va a estar dado por un intercepto más beta sub 1 por la primera variable, beta sub 2 por la misma variable pero elevada al cuadrado, luego expresada en términos cúbicos y hasta un polinomio de grado k. También se puede incluir términos de interacción a la función lineal. Si podríamos tener, por ejemplo, aquí beta sub 3 por x1 multiplicado por otra variable, x sub 2, por ejemplo. Y ahí estaríamos investigando un término multiplicativo. Tanto las diferentes potencias de la variable x como los términos de interacción se consideran como diferentes variables siempre y cuando el modelo de regresión sea lineal en los parámetros. Pero hay que hacer algunas acotaciones para esta regresión polinomial. Estos términos no son independientes ni interpretables. Lo que se tiene pues son diferentes variables que posiblemente estén, que definitivamente van a estar autocorrelacionadas. Y aquí entonces no nos importa ese supuesto de la autocorrelación, porque de hecho si tenemos valores de la misma variable en términos cuadráticos, cúbicos y lineales, pues siempre va a haber una autocorrelación. Se relacionan estos métodos con otros métodos como los modelos aditivos generalizados, los modelos lineales generalizados, los modelos lineales generalizados mixtos y pues con otros métodos que nos están presentando aquí como la regresión local. En una regresión cuadrática, por ejemplo, el término cuadrático estima si los extremos de x producen un aumento en y más allá del efecto lineal. Los términos lineal y cuadrático son independientes entre sí y por lo tanto no redundantes. Aquí tenemos un ejemplo. Este es el gráfico de dispersión. Posiblemente para tener una estimación del modelo y la especificación sea adecuada, no baste con hacer transformaciones como las que hemos visto, logarítmicas, ya sea de uno o de los dos lados de la ecuación, sino que podríamos trabajar con regresiones polinomiales o regresiones de tipo suavizado. Y entonces acá tenemos una regresión con términos polinomiales de grado 4. Y aquí se están presentando los coeficientes para cada uno de esos grados que aparecen en la ecuación. Grado 1, 2, 3 y 4. Y luego tenemos que al realizar esto, pues la explicación ha mejorado a 0.7316 o un R cuadrado ajustado de 0.7169, que sería algo mucho mejor que presentar una regresión lineal únicamente. Y eso sería una regresión lineal simple. Este modelo es estadísticamente significativo y esa es la forma en la que se nos presentan estos coeficientes. Entonces aquí estarían las estimaciones. El intercepto más la pendiente del término lineal, del término cuadrático, cúbico y así. Y aquí pues tampoco va a importar que estos valores sean significativos. Lo que nos interesa es más bien ver el R cuadrado y cuál es el signo y el valor de t para saber cuál es el término que predice mejor, aunque esto tampoco será importante por el hecho de que no se investigan, dado que estas variables en realidad no existen. Pero bueno, la forma de hacer las predicciones, y eso es lo más importante, va a ser a partir de esta regresión polinomial. Como hay otros métodos
que también se pueden trabajar. Aquí está la representación gráfica de esta regresión polinomial de grado 4. Aquí tenemos otros ejemplos. Pero bueno, es importante indicar en estos casos que estas regresiones pueden tener algunos problemas de sobreajuste. Si bien esta es mi relación de grado 4, yo podría hacer aquí otro grado adicional para explicar estas observaciones que están acá, que son pocas. De manera que estamos sobreajustando porque la ecuación se está ajustando de más a los valores observados y ya no nos va a servir para poder hacer predicciones. Ese es uno de los problemas que podría dar la regresión polinomial, sobre todo cuando es mucho más compleja. Y los otros métodos de la familia de la regresión del modelo lineal general van a ser el ANDEVA. El ANDEVA, en este método el predictor es una variable categórica. Cuando hay más de una predictora categórica se llama el ANOVA factorial o ANDEVA factorial. Y existen otros métodos que van a ver ustedes en el curso de diseño experimental. MANOVA es un método de respuesta múltiple y existe más de una variable de respuesta de naturaleza numérica. ANCOVA se trata de una ANOVA en el que se incluye una covariable, es decir, una variable numérica. La variable más importante, la variable independiente más importante es categórica, pero adicionalmente se incluye una llamada covariable numérica. Y el concepto de covariable debe atender en diseños experimentales a algo muy diferente a los estudios observacionales. En general, se calcula el efecto que tiene la variable cualitativa independiente por ser una ANOVA sobre la variable dependiente haciendo un ajuste por una variable cuantitativa, una tercera variable cuantitativa. En el caso de MANCOVA, el método de respuesta incluye predictores categóricos y numéricos y obviamente pues hay más de una variable de respuesta en ese modelo. Estos dos, MANOVA y MANCOVA, se llaman métodos de respuesta múltiple porque ya no hay una sola variable de predicción, una variable de respuesta, sino hay dos o más variables de respuesta. Y la T-de-Student también está dentro de estos métodos. Veamos aquí ejemplos. ANOVA. El número de niños vacunados para rotavirus, esa es una variable cuantitativa en función de un predictor cualitativo como podría ser un departamento de Guatemala, ya sea los departamentos o las regiones de Guatemala, son variables categóricas, 22 departamentos, cierta cantidad de regiones. Esas categorías servirán para predecir cuál va a ser la cantidad de niños vacunados. Eso es entonces un modelo ANOVA. Un modelo MANOVA va a ser parecido al anterior con la diferencia que ya no tiene una sola variable de respuesta, sino que tiene dos o más. Empecemos por el predictor. El predictor es la administración de 3 tipos diferentes de medicamentos. Eso es una variable cualitativa porque una persona puede recibir el tratamiento A, el B o el C. 3 diferentes tipos de medicamentos. Ahora bien, vamos a evaluar de forma simultánea no solo el efecto que tiene ese medicamento sobre la frecuencia cardíaca del paciente, sino también sobre la presión arterial sistólica y sobre la presión arterial distólica. Podríamos hacer 3 ANOVAs, pero estamos pensando en un modelo que nos hable también incluso de las posibles interacciones que podrían haber entre esas 3 variables de respuesta. Son modelos bastante complejos que tienen muchas restricciones y que en ciertas ocasiones no se utilizan si no se cumplen con todos los supuestos que se esperan de ellos. Estas son cosas que ustedes van a ver en métodos multivariantes. Luego está el ANCOVA. El ejemplo sería el precio de un producto en el mercado minorista, que sería la variable de respuesta cuantitativa, en función de cambios inflacionarios, que es una variable en este caso cuantitativa, pero que va a ser tomada como una covariable. Y dado que esta es una ANOVA, la variable independiente categórica va a ser el tipo de producto. Un ejemplo más para MANCOVA. Las variables de respuesta ya se sabe que van a ser más de una, dos o más. Y en este caso solo hay dos. Las ventas de un artículo en el mercado minorista, como podría ser la cantidad es una variable cuantitativa, las ventas. Y las ventas de un artículo en el mercado mayorista.
se tienen ahí dos variables de respuesta cuantitativas. Y los predictores pueden ser de cualquier tipo. Por ejemplo, aquí podemos adicionar cantidad de recursos económicos invertidos en la campaña de mercadeo, el trimestre del año, y esas pueden ser combinaciones de cuantitativas con cualitativas. Bien, estos métodos tampoco se van a ver en este curso, porque forman parte ya de otras áreas en particular, aunque sí se relacionen en cursos más avanzados con los modelos que hemos visto anteriormente. Y existen otras alternativas que tienen que ver más con los modelos lineales generalizados. Es por eso que muchas veces no se prefieren métodos como el MANOVA o el MANCOVA, porque podríamos tener otras opciones más sencillas de trabajar a través de, o más eficientes, a través de modelos lineales generalizados o modelos lineales generalizados de efectos mixtos. Y bien, aquí tenemos la regresión no lineal y la regresión no paramétrica. Ya se habló que muchos de estos métodos eh, polinómicos pueden tener versiones más actuales, más modernas, para poder hacer el modelado de estas variables y que nos van a presentar ciertas ventajas. No se va a hablar de estas ventajas porque tampoco estos métodos son parte del curso, aunque en la sintaxis correspondiente a la regresión polinomial se presentan algunos ejemplos de la implementación de estos métodos en R. La regresión polinómica, que es lo que ya hemos visto. Si recordamos qué es, pues es un método que consiste en añadir curvaturas al modelo introduciendo nuevos predictores que se obtienen al elevar todos o algunos de los predictores originales a distintas potencias. Las step functions están relacionadas con la regresión polinómica. Se divide el rango del predictor en cada subintervalos de forma que en cada uno se emplean únicamente las observaciones que pertenecen a la región para ajustar el modelo. De manera pues de que ahí no se toman todas las observaciones como una sola tendencia, un solo comportamiento, sino que se van dividiendo los diferentes posibles eh, comportamientos en diferentes funciones. Y por eso se llaman funciones por pasos. La regresión de splines es muy parecida a las step functions, es una extensión de hecho de ellas, tanto de la regresión polinómica y de las step functions, que consiste en una mayor flexibilidad. Se divide el rango del predictor X en cada subintervalos. Para cada una de las nuevas regiones se ajusta una función polinómica introduciendo una serie de restricciones que hacen que los extremos de cada función se aproximen a los de las funciones de las regiones colindantes. Posteriormente están los smoothing splines, similar a la regresión en splines, pero consigue la aproximación de los extremos de las funciones colindantes de una forma diferente que los splines. La local regression, eso vamos a ver un ejemplo pues en Jamovi, cuando veamos la parte práctica de Jamovi relacionada con la regresión, y se asemeja a regresión en splines y smoothing en splines en cuanto a que también se realizan ajustes por regiones, pero en este método las regiones solapan las unas con las otras. Y finalmente, aunque esos no son todos los métodos de regresión que existen, los modelos aditivos generalizados, que es el resultado de extender los métodos anteriores para emplear múltiples predictores o predictores de otro tipo, que podrían ser cualitativos, ordinales al menos, puesto que son modelos aditivos generalizados. Estos son modelos más modernos y se utilizan debido a su conveniencia y a la capacidad de poder modelar diferentes tipos de variables en función de diferentes tipos de variables. Posiblemente sean una de las herramientas menos conocidas, aunque su aplicación cada vez es mayor. Ahora bien, porque no estudiamos directamente modelos aditivos generalizados y estos podrían ser mejor que todos los otros? Porque como hemos visto acá, para poder pasar a uno de estos modelos, antes estaba este conocimiento. Y así, esa lógica en crear modelos cada vez más útiles hace necesario que vayamos entendiendo cuál ha sido todo esa evolución en el modelado.